Desde exteriores, nuestro sabueso informativo que estuvo en la construcción, pero ahora se puso el traje de la seriedad y se pone también a trabajar para hacer uno noticias como siempre. Pero allí también ya ubicados en un lugar, en el patio de un lugar en cual, bueno, la residencia La Matilde ofrece el descanso para los adultos mayores. Así es, Y bellísimo va, lugar, ¿eh? Muy bellísimo lindo. lugar. Y vamos a hablar con Elizabeth Marchiaro, que allí está, y agradecemos que nos atienda y pedimos disculpas porque estaba pactada ayer la nota, pero Así nos es. llevó para otro lado, digamos, la agenda con la presencia del presidente de la agencia Córdoba Deportes. Elizabeth, Hernán Coria, Andrea Falco te saludan. Buen mediodía. Gracias por atendernos. Hola, Eli. Buenos días, Gracias. ¿cómo están? Pero muy bien, muy bien. Bueno, hablemos de la Matilde y hablemos de esta pandemia que, bueno, parece que va encontrando un camino, un rumbo en distintos estamentos y también en distintas actividades. ¿Qué es lo que está pasando con las residencias de adultos mayores? Obviamente continuando con los protocolos también, ¿no? Sí, obviamente. Hace un año y medio que se dio el cierre de las visitas, o sea, los familiares no podían visitar a los abuelos, o sea, algo realmente doloroso, triste, porque convengamos que el adulto mayor no le queda mucho tiempo, no tiene tiempos como para compartir con los familiares dentro de 10, dentro de 20 años, es ahora, es ya, y necesitan el afecto, necesitan el cariño de los suyos. Y hace un año y medio que estamos con esta situación de pandemia y el cierre de las visitas. En un principio fue muy cruel porque no había formas de visitarlos. En la época de verano, aquí como tenemos un parque grande, hay en el ingreso muchos metros de reja, entonces los familiares venían y los veían desde la vereda. De esa forma hubo un intercambio, ellos podían verlos y charlar, si bien no es tan fácil tampoco porque el adulto mayor por ahí no escucha bien, le cuesta, entonces bueno, era la forma. Después ahora cuando empezó la temporada de invierno era a través de las ventanas. Matilde tiene todos unos ventanales muy amplios alrededor, entonces los familiares entraban a la parte del parque, se sentaban en la parte exterior y los abuelos desde adentro, entonces se conectaban o hablaban, pero era la única forma. Hoy aparentemente el ministerio, aparentemente no, el protocolo del COE y el ministerio han dado una posibilidad de que puedan verse sin abrazos, poder salir, pero con algunas situaciones un poco incómodas. Pero bueno, vamos creciendo y vamos permitiendo que se vayan viendo nuevamente. Me imagino, Eli, que los abuelos deben expresar su necesidad de contacto, no solo el contacto de poder hablar o de ver a su familiar, sino el contacto físico, el entender que cómo fue para ustedes explicarles todo eso, ellos lo razonaron, cómo fue todo este tiempo con ellos, realmente cómo se sintieron. Durísimo, durísimo porque nosotros, el estar aquí adentro y escucharlos y saber de su dolor, de su tristeza por no poder abrazar a sus nietos. Otros han nacido nietos y no los podían ver, se los traían, se los mostraban a través del vidrio y no poder abrazarlos, verlos llorar de tristeza. eh, la verdad fue muy duro. Hay un equipo de trabajo aquí que, gracias a Dios, es un equipo humano muy bueno, que les da mucho afecto a los abuelos, pero es diferente el afecto de las chicas que están todos los días. Pasamos a ser la familia de ellos, pero necesitan el abrazo también de sus hijos, de sus nietos, y bueno, tratamos de hacerle entender y por otro lado, ellos lo viven día a día porque hubo un periodo de tiempo que era y fue lo único que se hablaba en televisión todo el día. A veces ellos se angustiaban, teníamos que cambiarle el televisor, poner otra cosa,
cambiarle los canales para que no se angustien tanto viendo solamente las situaciones del COVID, que fueron varios meses lo que se veía solamente eso. Claro. Teniendo en cuenta eso también, este encierro a todos nos ha traído complicaciones y derivaciones, ha llevado a derivaciones, por ejemplo, en los niños con, por allí, trastornos de ansiedad. Bueno, ¿qué pasa con los Sí, adultos mayores? ¿O qué pasó allí en la Matilde por el tema de la contención? Que si bien está bueno lo que decías, Eli, lo han hecho ustedes, pero han tenido, digamos, ha tenido un impacto psicológico en algunas de las personas que están allí, han tenido que trabajar o redoblar esfuerzos. sí, sí, obviamente las psicólogas han tenido que aportar mucho, sensaciones y momentos de angustia, de llantos, de que querían salir, necesitaban, ¿por qué no puedo ir a mi casa el fin de semana como me llevaban mis hijos antes? ¿O por qué no puedo salir a cenar? ¿Por qué no puedo Claro, ir a tomar un helado como las sabían llevar? Y tuvimos una situación límite muy fea, una abuela que a su hija la operaban un lunes el año pasado de un tumor que tenía, y bueno, esta mujer sufría del corazón, la pasó muy mal durante la tarde porque no podía ver a su hija y tuvo un infarto y falleció, o sea, situaciones límites. claro. Lo que debe haber sido también para ustedes, porque no solo para los abuelos el sufrirlo, sino ustedes también ante la impotencia de, si bien están preparados para todo esto, ante la impotencia de no poder ayudarlo o no poder resolverle su problema porque no estaba en sus manos. Claro, es poner la mejor cara, disfrazarte de payaso para hacer cosas para que ellos vean otra realidad, para hacerlos reír o para contarles cosas que a lo mejor no eran, o chistes sin ganas, pero era tratar de sacarlos de la situación y de lo que se estaba viviendo en realidad, cuando nosotros también estábamos viviendo nuestra Sí, situación, pero a ellos tratábamos de dibujarle otra cosa para que no sufran tanto más de lo que ya estaban pasando. claro. Actualmente, ¿cuántos residentes tiene la Matilde y cómo es el protocolo de acceso o de recibir también nuevos residentes allí? Mira, actualmente hay 31 residentes. ¿El protocolo de las visitas te referís? No, no, también de recibir a nuevos habitantes de la Matilde, a nuevos residentes de la Matilde. Bueno, para recibir nuevos residentes tienen que, obviamente, hay que avisar al COE, tienen que tener un PCR negativo, venir con una historia clínica. Generalmente el PCR se los hacemos para el día antes o ese mismo día para tener la certeza de que después no estuvo en contacto con otra Claro, gente. bien. No es Bien, y bueno, fácil, no es No, fácil. no, protocolo para las visitas desde ahora en adelante. Protocolo para las visitas y acá tenemos, gracias a Dios, un parque amplio, un buen patio. Adentro no puede ingresar nadie, como no ingresaron hasta ahora nadie que no sea del equipo de trabajo de acá, familiares no pueden ingresar. Entonces, como antes se veían a través de la ventana, ahora se pueden ver en el parque. Tengo preparadas las mesas con un divisor acrílico para que los familiares estén de un lado, la abuela del otro, los familiares con barbijo, obviamente. eh, y bueno, cuando llegan se les toma la temperatura, pasan por el arco sanitizante, eh, y están a una cierta distancia, no nada de abrazos, ni tocarlos, ni acariciarlos, pero por lo menos se pueden ver. sí, sí, tal cual. Eh, Días que hace mucho frío, directamente se le avisa a los familiares, si lo quieren ver a través de la ventana, lo pueden ver a través de la ventana. Y si no, por ahí anulan las visitas de ese día y les permitimos verlos en un día soleado como hoy. Esta tarde está lindo para que vengan al parque y estén con el distanciamiento, con el alcohol en gel en las manos y con el acrílico por delante, que los abuelos no, o sea, los ven a los familiares, escuchan, pero tienen un acrílico delante en la mesa, sobre la Está mesa. bien.
Está bien, están viniendo épocas mejores climáticamente hablando Sí. y seguramente Sí, también para todos. Ahora, la pregunta es la sí. siguiente también, que deriva de cajón en esta pregunta, Eli. ¿Cómo es el protocolo, digamos, de trabajo que tienen ustedes para el personal que atiende los abuelos? Te lo pregunto porque no lo conocemos y no lo hemos visto hace tiempo ya. Y Sí. si está todo el personal ya vacunado también. Sí, gracias a Dios, la residencia de Matilde fueron, creo que los primeros que en Brinkman se han vacunado dentro de lo que es la población general de la localidad. Sí. Eh, el COE ha vacunado enseguida a todos los abuelos y a los empleados. O sea que tengo todos los residentes y todos los empleados vacunados. Con el calendario completo, las 2 dosis. Las 2 dosis, sí, sí, Claro, sí. claro. Perfecto. Y el Ya, protocolo de o sea, trabajo fue también, en un principio. el contacto con los abuelos, Sí. digamos, usan también el equipamiento especial, con máscaras y demás, ¿no es cierto? Usan barbijo. Barbijo, Hoy, bien. la máscara hoy, no hay casos positivos, estamos todos controlados y todos vacunados, la máscara hoy no se está usando. Pero Bien, hasta hace bien. un mes atrás estábamos con bata, con todo. Claro. No, lo preguntamos porque, bueno, tienen que preparar los alimentos, tienen que también asearlo a los abuelos, o sea, tienen, digamos, un contacto directo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Bien, Las chicas que están en las camas, las que higienizan, las que acuestan, tienen la máscara, el barbijo y bueno, el alcohol permanente en gel y la de la cocina está en la cocina, no se mezcla con el resto, la del lavadero está en el lavadero, no se mezcla con el resto, solo ellas están con las cuidadoras. claro. Bien. La última de mi parte. Aquí Ahora, sí, sí, completa, Eli, completa. que está dividido y todo organizado, que no se mezclan las funciones. Ah, bien. Para la cocina está su gente, para el lavadero está su gente y las cuidadoras es otro equipo, está todo bien dividido. Sí, una especie de burbuja que Claro, tienen individuales exacto. así de Claro, trabajo. sí, sí. Exactamente. La última, Eli, de mi parte, y agradecerte también, que ha llegado esta pandemia para cambiar todo. Conociste lo que era la Matilde y el trabajo de la Matilde pre-pandemia, y ahora es Sí, post-pandemia, porque esta enfermedad ha llegado para quedarse y seguramente toda la forma de trabajo y toda la metodología de trabajo que tenían allí en la Matilde, como en cualquier residencia, ha cambiado y quedará para siempre, ¿no es cierto? y esperemos que no quede para siempre. No, Esperemos sí, sí, pero con los que cuidados, por digo. favor, sí, los cuidados obviamente que, de hecho, la Matilde siempre ha sido un lugar de mucho cuidado, si bien es un lugar de adultos mayores, toda gente que tiene sus problemas ya cuando viene a estar acá, o el 80%, entonces siempre tiene que haber una higiene muy cuidada, Claro. pero bueno, acá hay otras cosas, por ejemplo, el alcohol y el barbijo que antes no se usaba, que se seguirá usando por mucho tiempo, Claro, supongo. a eso me refería, Así no es. que la pandemia quede para siempre, Y sino Exacto. las claro, medidas de y bioseguridad. claro, y antes, por ejemplo, los fines de semana venían familiares, se llenaba el parque, el patio, habría, no sé, 40, 50 personas. Ahora con esta situación hay un abuelo y tiene dos visitas y puedo tener tres o dos abuelos diferentes con diferentes visitas. No puedo llenar de gente porque ahí sería el cruce de personas y podría llegar a haber algún contagio. Claro, y Sí, eso lo organizan ustedes, es el tema de las visitas a través de manera telefónica, Sí, por ejemplo, como tipo turno. claro. Claro, sí, turnos. Todos los familiares tienen que llamarme antes de venir y yo les asigno los horarios y los turnos para que no se colapse o no se amontone mucha gente. bueno, pero A la Bien, mañana dos, a la tarde sí, dos y bueno, lo importante es que los abuelos ya tienen exacto. visitas pueden en las verse. residencias, pueden verse con los familiares que el desarraigo que sienten al no tener contacto con la familia, digo desarraigo en el sentido sentimental, ¿no? Sí. Me imagino que Sí, no tiene comparación y no tiene comprensión para ellos como para cualquiera Aparte, de nosotros. es la Cualquiera de necesidad nosotros. de un abrazo. Ojalá que puedan volver pronto esas épocas en las cuales el abrazar Es a que un nosotros hijo, a somos un así. abuelo, Por la justamente. descendencia que vos tenemos somos de imaginate, abrazar, de apretar, de besar. exactamente. Aparte, imagínate
una vida de los residentes de 80 años, de 90 años, que nunca han vivido una situación semejante, que siempre ha sido el abrazo con el nieto, sentar al nieto en la falda, el abrazo con los hijos, y de repente que todo eso se borre y todo eso desaparezca es horrible. Muy bien. Eli, te agradecemos, muy amable como siempre. Gracias y, bueno, a ustedes. A disposición. Ojalá también podamos visitar en algún momento la recorrida y poder charlar con los abuelos en algún momento también. Ojalá. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias, Eli. buen mediodía. Hasta luego. Chao, Bueno, hasta luego. Eli Marquiaro, Elizabeth Marquiaro, entonces propietaria de la Matilde, hablando, queríamos verle la parte humana, ¿no? Psicológica y sentimental de